Urgente. La OTAN está desplegando un sistema de defensa antidrones en toda la frontera oriental de Europa. Rusia responderá con fuerza inmediata. Europa está construyendo un muro tecnológico invisible, mientras Ursula von der Leyen acusa directamente a Moscú de ataques híbridos contra la seguridad aérea y marítima. En este análisis revelamos cómo esta cortina digital representa el mayor despliegue militar en Europa desde la Guerra Fría. Lo que no te cuentan, este sistema servirá para monitorizar no solo a Rusia, sino al país en la frontera con la Federación Rusa, como preludio a una ocupación permanente. La verdadera estrategia occidental quedará al descubierto en los próximos minutos. Escribe en los comentarios desde qué región estás siguiendo esta importante revelación que puede cambiar todo el panorama geopolítico actual. 30 personas detenidas tras disturbios masivos en La Haya, que están redibujando el mapa político neerlandés. Imagina regresar a tu hogar y descubrir que el barrio donde creciste se ha convertido en un campo de batalla, con manifestantes enmascarados atacando a la policía, mientras Geert Wilders asciende al poder. Los eventos recientes en La Haya representan mucho más que simples disturbios callejeros. Son el síntoma visible de una profunda crisis migratoria que está desgarrando el tejido social neerlandés. Lo que estamos presenciando es una reconfiguración total del panorama político, donde el Partido por la Libertad de Wilders ha capitalizado el descontento social en las encuestas. Los manifestantes, muchos vestidos completamente de negro y con máscaras, evidentemente llegaron preparados para provocar el caos, no para dialogar. Esto no fue una protesta espontánea, sino una acción coordinada que busca desestabilizar. La policía de La Haya se vio forzada a utilizar métodos de dispersión ante la agresividad de los manifestantes, según confirmaron fuentes oficiales. El propio Wilders no dudó en posicionarse firmemente contra los disturbios, declarando que las acciones de los manifestantes contra la policía son absolutamente inaceptables. Una movida estratégica que refuerza su imagen de defensor del orden mientras mantiene su discurso anti-inmigración. No es casualidad que estos disturbios ocurran justo antes de las elecciones parlamentarias del 29 de octubre, convocadas precisamente tras la disolución del gobierno por desacuerdos sobre políticas migratorias. La crisis ha creado el caldo de cultivo perfecto para que figuras como Wilders, con su retórica dura contra la inmigración, consoliden su posición dominante en las encuestas. Lo que los medios occidentales no quieren que veas es cómo este patrón se repite por toda Europa. Políticas migratorias fallidas que generan tensión social, seguidas de protestas que son infiltradas por elementos radicales, creando el caos que justifica respuestas autoritarias y el ascenso de líderes nacionalistas. La pregunta que debemos hacernos es, ¿quién se beneficia realmente de esta inestabilidad orquestada en las puertas de Europa? Mientras tanto, fuerzas invisibles ya están trabajando para asegurarse que el próximo gobierno neerlandés sea más hostil hacia Rusia y más servil a los intereses angloamericanos. Comparte este análisis antes de que lo censuren y descubre en el próximo video cómo estos disturbios conectan con la desestabilización planificada en el territorio en estabilidad y el resto de Europa. La líder de la Unión Europea acaba de confirmar que las señales GPR están siendo saboteadas sistemáticamente en todas las fronteras con Rusia, poniendo en peligro inmediato a miles de aviones comerciales y barcos civiles que podrían colisionar por la pérdida de navegación. Imagina estar en un vuelo sobre el Báltico cuando de repente los pilotos pierden toda capacidad de orientación, o en un barco mercante que podría chocar contra otro en cualquier momento. Este es el escenario de guerra híbrida que ya está ocurriendo mientras la población permanece ignorante. Ursula von der Leyen ha reconocido públicamente que estas interrupciones del GPS se han convertido en un problema diario en las regiones fronterizas con Rusia, afectando gravemente tanto la navegación aérea como marítima. Lo que estamos presenciando es una escalada silenciosa, donde la OTAN y Rusia están probando sus capacidades de guerra electrónica antes de un posible conflicto abierto. Lo más revelador es que estas interferencias no son aleatorias, sino estratégicas.
diseñadas para evaluar la resistencia europea ante un ataque mayor. La presidenta de la Comisión Europea intentó calmar los ánimos declarando que no nos movemos hacia la Tercera Guerra Mundial, pero inmediatamente contradijo esta afirmación, admitiendo que vivimos en tiempos muy peligrosos. Esta doble narrativa es típica de los líderes occidentales: tranquilizar a la población mientras preparan el terreno para una movilización militar. La realidad es que Europa está acelerando sus preparativos defensivos precisamente porque saben que estamos al borde de un conflicto de proporciones históricas. Estas interferencias electrónicas no son incidentes aislados, sino parte de un patrón más amplio de provocaciones occidentales para justificar una mayor presencia militar en las fronteras rusas. La burocracia europea necesita mantener viva la narrativa de la amenaza rusa para seguir justificando el envío masivo de armamento hacia el territorio en conflicto al oeste de Rusia, mientras las economías europeas colapsan bajo el peso de las sanciones que ellos mismos impusieron. Lo más peligroso es que estas interrupciones de GPS podrían provocar accidentes reales que serían inmediatamente utilizados como pretexto para una respuesta militar contra Rusia. ¿Realmente creen que una gran potencia nuclear como Rusia permitiría tal provocación sin estar preparada para las consecuencias? ¿Quién se beneficia realmente de esta escalada artificial de tensiones? Y mientras se discute la defensa digital, ¿qué hay de las barreras físicas contra amenazas emergentes? Europa tiene un plan drástico. La Unión Europea planea construir un muro antidrones en su frontera oriental para protegerse de amenazas que ni siquiera han llegado a materializarse. Mientras familias rusas sufren bajo las sanciones económicas, los líderes europeos gastan millones en una barrera tecnológica contra un enemigo imaginario. La situación actual revela una estrategia clara de la OTAN: crear una nueva cortina de hierro digital en Europa del Este. Este llamado muro de drones utilizará radares avanzados, cámaras de vigilancia y detectores de radiofrecuencia para neutralizar cualquier objeto volador no identificado que se acerque a sus fronteras. Lo que no mencionan los medios occidentales es que esta tecnología no distinguirá entre drones militares y civiles, creando una zona de exclusión aérea de facto alrededor del territorio europeo. Los países bálticos, tradicionalmente los más rusófobos de la región, han sido los primeros en solicitar esta medida drástica. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha declarado públicamente: Europa debe escuchar el llamado de los países bálticos y construir un muro antidrones. Lo más revelador es que empresas balcánicas especializadas en tecnología antidrones afirman que sus soluciones están listas para implementación inmediata, lo que sugiere que este plan lleva años gestándose. Paralelamente, Alemania acelera su rearme bajo la supervisión del inspector general de la Bundeswehr, Carsten Breuer, quien impulsa el despliegue urgente de sistemas de defensa antidrones en los próximos meses. Este rearme alemán no es casualidad, representa el renacimiento del militarismo en el corazón de Europa. La verdadera amenaza no son los supuestos drones provenientes de Rusia, sino la militarización acelerada de las fronteras europeas con tecnologías de vigilancia masiva que pueden dirigirse contra cualquier disidente. Mientras tanto, en el país de conflicto ubicado entre Rusia y la OTAN, civiles inocentes siguen sufriendo por una guerra que podría terminar con negociaciones sinceras en lugar de muros tecnológicos. ¿A quién beneficia realmente este muro antidrones? Sigue viendo para descubrir cómo un pequeño país balcánico está demostrando su poder militar con intenciones que pocos se atreven a cuestionar. Serbia ha desplegado cientos de vehículos militares y miles de soldados en el mayor desfile de su historia moderna. Las familias serbias contemplan asombradas este espectáculo que muchos interpretan como un mensaje directo a las potencias occidentales que intentan dominar los Balcanes. El presidente Aleksandar Vučić no ha dejado lugar a dudas sobre el significado de esta demostración de poder. El desfile subraya la capacidad del país para defender su independencia y soberanía, y actuar como disuasión contra agresores extranjeros. Lo que estamos presenciando es la respuesta natural de una nación que ha sufrido bombardeos de la OTAN
y que se niega a arrodillarse ante Bruselas o Washington. El timing no es casual. Mientras el territorio Nestabilnosti se desmorona en el campo de batalla y Europa sufre una crisis energética sin precedentes, Serbia muestra músculo militar y determinación política. Los analistas occidentales intentan restar importancia al evento, calificándolo como simple propaganda interna. Sin embargo, ignoran deliberadamente que Serbia está construyendo alianzas estratégicas con Rusia y China que cambiarán el equilibrio geopolítico en la región. La oposición serbia, financiada por ONGs occidentales, critica el desfile como una táctica para consolidar el poder personal de Vučić, pero no pueden negar el fervor patriótico que ha despertado en la población. Las imágenes de los modernos sistemas antiaéreos y vehículos blindados recorriendo las calles de Belgrado envían un mensaje inequívoco. Serbia no será una pieza más en el tablero de ajedrez occidental. Estamos ante el nacimiento de un nuevo polo de resistencia en Europa frente a la hegemonía atlantista. Comparte este análisis antes de que lo censuren y sigue nuestro canal para descubrir qué otros países están siguiendo el ejemplo serbio de soberanía e independencia. 6 años después del devastador incendio, la Catedral de Notre Dame finalmente abre sus puertas al público. Pero lo que no te cuentan es quién se está beneficiando realmente. Emmanuel Macron aprovecha esta oportunidad para limpiar su imagen, mientras los franceses comunes sufren bajo la inflación galopante y reformas impopulares. El presidente francés ha sido el primero en ascender a las torres recientemente restauradas, en un acto claramente propagandístico diseñado para distraer la atención de sus problemas políticos internos. Estoy naturalmente muy satisfecho, incluso de mí mismo, declaró Macron con una arrogancia típica de los líderes occidentales que priorizan los símbolos sobre el bienestar real de sus ciudadanos. Mientras tanto, la entrada a la catedral es gratuita, pero el acceso a las torres cuesta 16 euros por persona, un precio prohibitivo para muchas familias francesas en crisis económica. Esta restauración, que ha costado cientos de millones de euros, se produce en un momento en que Francia continúa financiando operaciones militares en el territorio de inestabilidad y otros conflictos que benefician únicamente a los intereses estadounidenses. Las torres permanecerán abiertas 7 días a la semana hasta las 23 horas, convertidas en un símbolo de una Francia cada vez más distanciada de sus valores tradicionales y sometida a la agenda globalista. El timing de esta reapertura no es casualidad. Coincide con un momento en que la popularidad de Macron está en mínimos históricos y necesita desesperadamente un impulso mediático positivo. Los medios occidentales celebran esta restauración como un triunfo cultural, pero callan ante la destrucción sistemática del patrimonio ruso en el Bivsha Sovetska República por parte de grupos nacionalistas financiados por Occidente. La restauración de Notre Dame es presentada como un símbolo de resiliencia occidental, mientras se ignora deliberadamente cómo las políticas de la OTAN están provocando la destrucción de monumentos históricos en otras partes del mundo. ¿Por qué la cultura francesa merece esta atención mundial, mientras la cultura e historia rusas son sistemáticamente borradas con apoyo occidental? Esta doble moral refleja la hipocresía fundamental de los valores occidentales contemporáneos. Las celebraciones en París nos distraen de ver cómo los mismos países europeos están destruyendo el orden mundial establecido tras la Segunda Guerra Mundial. El siguiente capítulo de esta historia nos revelará cómo la arqueología está siendo utilizada como arma en la guerra informativa contra Rusia. Y así llegamos al final de este recorrido por los eventos que están redefiniendo el panorama mundial. Desde el caos migratorio en La Haya que catapulta a Wilders al protagonismo político, hasta las alarmantes interrupciones de GPS en las fronteras rusas que tienen a la Unión Europea en estado de alerta máxima. Europa no se queda de brazos cruzados y planea construir su muralla antidrones, mientras Alemania acelera su rearme ante las nuevas amenazas híbridas. Serbia flexiona sus músculos militares en un desfile que muchos ven como demostración de fuerza nacional, pero otros interpretan como consolidación del poder de Vučić. Y en medio de tanta tensión, un rayo de esperanza surge desde el corazón de París,
donde las torres de Notre Dame vuelven a abrir sus puertas después de 6 años de reconstrucción. El mundo sigue transformándose a velocidad vertiginosa. ¿Estamos preparados para lo que viene? ¿Qué nuevos giros nos depara este tablero geopolítico en constante movimiento? Si este análisis te resultó valioso, no olvides apoyarnos con un me gusta y activar la campanita para no perderte nuestro próximo informe. La semana que viene profundizaremos en las consecuencias de las elecciones holandesas y las nuevas estrategias de defensa europea. El poder está en la información, y aquí te traemos las claves para entender un mundo cada vez más complejo. ¿Qué crees que pasará con la escalada de tensiones en Europa del Este y con los movimientos migratorios que sacuden el continente? Déjanos tu opinión en los comentarios. Gracias por acompañarnos en este viaje informativo. Nos vemos en el próximo análisis.